frase que se ha vuelto célebre aquí en esta iglesia. Todo lo que el Señor hace está bien hecho, lo hace bien y podemos confiar en esa verdad. Sigamos leyendo, hermanos, Salmo 33, versículos 20 al 22. Leamos juntos estos 3 versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Amén. Solo en el Señor está nuestra confianza, solo en el Señor está nuestra esperanza, porque Él, como cantábamos, todo lo hace bien. Amén. Bienvenidos a la Iglesia del Centro Bíblico. Nos da mucho gusto que estemos aquí juntos para alabar al Señor y aprender de su palabra. Y te invito a que saludes a alguien que no haya venido contigo, sal de tu lugar y dale la bienvenida. Dile, qué bueno que estás hoy en el Centro Bíblico. Bienvenidos, chavos. Gozo. Sí, ocupo yo, perdón. Si ya saludaste a algún hermano, algún amigo que nos acompaña, te invito a tomar tu lugar unos momentos. Sean todos bienvenidos al Centro Bíblico, los hermanos de la iglesia, nuestros amigos que nos visitan. Qué gozo estar juntos hoy, desde los más chicos a los más grandes. El llamado a alabar al Señor es para todos, así es que es un gozo estar reunidos. Te recuerdo que en esta iglesia no pasamos un plato para recoger una ofrenda. Hay una caja en la entrada que si tú deseas apoyar el ministerio puedes depositar tu ofrenda en esa cajita o también hacerlo con el código que está ahí vía online. Hermanos, también hemos habilitado esta página para que puedas compartirnos tus peticiones de oración. A través del código puedes nada más entrar ahí y compartirnos si tienes alguna gratitud o alguna petición de oración, y en la semana los ancianos vamos a estar orando por ello, hermanos. Así es que te invito a... También estos códigos están en sus hojitas de estudio, entonces puedes ahí en cualquier momento entrar y escanearlos. Les recuerdo que el martes pasado iniciamos nuestro discipulado y vamos a continuar cada martes por 10 martes más. Estaremos reuniéndonos a las 6:30 de la tarde aquí en el Centro Bíblico. Tendremos este estudio de discipulado tan hermoso, importante, sobre mandatos de la palabra, de cómo debemos tratarnos unos a otros. Así es que te invito a que no faltes este martes, es para todos. Dile al que está a tu lado, no faltes. Es más, ven conmigo, te invito. Y a veces ya cuando nos dicen, ya hasta torcemos los ojos para atrás, otra vez. Pero dice la Escritura, fórzalos a entrar. Así es que no sé si está bien aplicado o no, pero yo les esfuerzo. Hermanos, vengan el martes. Por favor, acompáñenos. Esto es un bien para todos nosotros y para que crezcamos espiritualmente como iglesia. Te invito a que no te lo pierdas. Y este jueves a las 6:30 tendremos nuestra reunión de oración. Vamos a tener un tiempo especial recordando, reanimándonos unos a otros con lo que aprendimos hoy domingo y también orando unos por otros. Te invito a que no te pierdas ese momento especial. Varones, este viernes a las 6:30 en mi casa, que es su casa, ahí nos vamos a reunir para también estudiar juntos la palabra y tener un convivio. ¿Cuándo es? El viernes, este viernes. ¿A qué horas? 6:30. A las 6, yo pensaba oír a las 6:30, pastor, ahí estaremos, ¿verdad? Voz de hombre. Pero mira, si tienes un hombre ahí al lado tuyo, dile, no te lo pierdas, ve, te invito, que no faltes. Este viernes a las 6:30 va a ser una oportunidad buena para conocernos un poco más y a profundizar también juntos en la palabra. Veremos un tema muy importante. Y jóvenes adultos entre 20 y 30 años, solteros, les esperamos el sábado 24, ahí también en la casa, que les voy a mandar la dirección pronto. A las 6 p.m. tendrán una reunión especial, un convivio para ellos. Así es que les invitamos, jóvenes, inviten a alguien, va a ser un tiempo especial. Por favor, pónganse de pie, iglesia, vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Y te invito que antes de cantar, oremos. Demos gracias a Dios por la vida. Me da gusto ver a algunos que tenían un ratito de no ver. Gracias a Dios que nos podemos ver unos a otros, saludar.
hermanos, que estamos juntos. Demos gracias a Dios por ello. Amén. Así es que si tienes ahí algún familiar o algún amigo, dale tu mano, ponle tu mano en su hombro. Con mucho respeto vamos a orar juntos unos por otros. Padre amado, gracias por la vida y la salud. Gracias por mostrarnos tu amor y tu misericordia y permitirnos hoy congregarnos aquí. Gracias por haber traído a mis hermanos que ya llegaron, a mis amigos que están aquí y los que tal vez estén en camino. Por favor, protégeles, que lleguen con bien. Gracias por cómo usas tu iglesia, Señor. Gracias porque, Padre, pones recursos en nuestras manos y, Señor, queremos usarlos para alcanzar a otros para Cristo. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de sembrar en los ministerios de la familia Iglesias, los Guillén y los Howard, y oramos por ellos. Que por favor tú les uses en los países donde les has puesto, Señor, para ministrar. Padre, usa también las ofrendas que hemos traído para tu gloria, Señor, que sean bien administradas y que sean usadas para alcanzar la misión que nos hemos puesto como iglesia, que es predicar el Evangelio, que es ser más como Cristo, traer a otros al Señor. Padre, que esta iglesia haga un impacto en nuestras comunidades, en esta ciudad, Señor, en el mundo. Oramos, Padre, por lo enfermo que está la raza humana. Padre, el pecado tan grave, las consecuencias tan graves que trae, Señor. Oramos, Padre, que tú traigas restauración, sanidad, arrepentimiento, salvación al perdido. Oramos por los gobiernos en los países aquí representados y en este país, en obediencia a lo que nos dice 1 de Timoteo capítulo 2, sabiendo que tú quieres que todos se salven. Oramos, Señor, por todos los hombres, como dice tu palabra, incluidas las autoridades, Señor, aquellas personas que están en el poder, que por favor en tu gracia les conceda sabiduría y que puedan gobernar no para sus propios intereses, en crueldad o egoísmo y en opresión, sino que lo hagan conforme a tu voluntad, Padre. Que lo hagan con compasión, amor y justicia y verdad. Sabemos que el Rey verdadero viene pronto, Señor, pero tú nos has instruido a orar por los gobiernos para tener vidas pacíficas y tranquilas. Así lo dice tu palabra. Y en obediencia, Señor, oramos por los agentes en autoridad, por los gobernadores, los presidentes. Padre, danos por favor de tu gracia. Te necesitamos, Señor. Oramos, Padre, por cada autoridad aquí presente. Cada padre de familia, cada mujer, Señor, cada madre de familia aquí, que ejerzamos nuestra autoridad como padres, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, que las familias también representemos bien a Cristo ante nuestros hijos. Oramos, Padre, por los trabajos, gracias por tu provisión, y pedimos por aquel que está batallando sin trabajo, Señor, por favor, provéele, danos de tu gracia para también suplir nosotros como iglesia aquellas necesidades de tu cuerpo. Y Señor, gracias por cada uno que está aquí presente. Ayúdanos, Señor, a siempre tenerte a ti en la mente, Señor, enfocados en Jesucristo, dándote gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Esta alabanza es una alabanza que me gusta mucho personalmente y es una alabanza que nos invita a decirle a nuestra alma: está bien con lo que está pasando. A veces nos sentimos agobiados, nos sentimos tristes, estresados, y es la segunda semana del año que acabamos de comenzar y tal vez ya tienes estrés en tu vida y tal vez no sabes qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, pero hoy le puedes decir a tu corazón y a tu alma: está bien, el Señor sabe lo que está haciendo, y es bueno decirle a tu alma: está bien, descansa en el Señor. Vamos a cantar. En paz como un río, mi senda está. Oh, ruge un mar
está bien, mi Señor, mi Señor, está bien con mi alma, Señor. Se acallan las pruebas, vuelto el Satanás, controla mi ser, tu verdad, que Cristo conoce mi ruin condición y sangró para mi alma salvar. Está bien, mi Señor, está bien con mi alma, Señor. Glorioso es saber que mi transgresión completa y no en parte cargó. Clavada en la cruz, ya mi culpa quitó, rindió dolor, alma tu Salvador. Está bien, mi Señor, está bien con mi alma, Señor. Canten al Señor, iglesia. Señor, vuelve pronto, anhelo mirar tu gran majestad descender. Se oirá la trompeta y las nubes vendrás hasta el fin. Con mi alma está bien, mi Señor, está bien con mi alma, Señor. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano, y vamos a orar delante de nuestro Dios. Padre, gracias por el privilegio que nos das de cantarte como iglesia, Señor, como los santos que has preparado para la redención y la salvación, Padre. Gracias por Jesucristo, porque es a Él a quien adoramos y, Padre, a quien cantamos el día de hoy. Padre, hoy te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra expuesta. Padre, que el pastor Martín sea fiel al texto, fiel a tu palabra, Señor, y tú obres a través de tu Santo Espíritu, a través de cada uno de nosotros. Padre de los adultos, Padre de los jóvenes, de los ancianos, las mujeres y los niños el día de hoy, Padre. Confiamos en que tu Espíritu Santo hará lo que tiene preparado para el día de hoy, y en tu nombre oramos. Amén. Los pequeños pueden pasar con sus maestros a su clase, hermanos.
Qué gusto verles a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la Iglesia del Centro Bíblico, hermanos. Le invito a abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan. Hoy seguiremos con el capítulo 13 y estaremos 2 semanas más en este capítulo. Vamos a estudiar juntos hoy del versículo 21 hasta el 32. Hoy este mensaje está dirigido a todos los traidores y a todos los que han sido traicionados. Sin lugar a dudas, hay sanidad y también hay redención para aquel que se acerca a Cristo y confía en su sacrificio en la cruz. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, los que ya hemos vivido un poquito más, hemos experimentado traición. Hemos tal vez sido heridos por alguien que se supone que debía amar y cuidar de nosotros. Pero no solo eso, quizás algunos de nosotros también hemos sido los perpetradores de esa traición. Para todos hay esta tarde. Y creo que el Señor tiene tanto sanidad para el herido como redención para el heridor o aquel que lastima. Así es que te invito a que por favor vayas conmigo ahí a la palabra de Dios. Evangelio de Juan es un evangelio precioso que hemos estudiado juntos ya por varios meses y seguimos a lo largo de estos capítulos, de estos versículos. Hermanos, el día de hoy hemos entrado a una fase distinta del evangelio, pero aún así el mensaje sigue siendo muy especial y muy relevante a nuestras vidas. Te invito por favor a que antes de leer inclines nuevamente tu rostro conmigo. Vamos a orar. Ven, acompáñame a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y tú usas tu palabra para darnos fe, también para santificarnos. Señor, oramos esta tarde que por favor toques nuestras vidas con tu palabra. A todos los que estamos aquí, empezando, Señor, por mí y por todos mis demás hermanos que están presentes, y si hubiera algún amigo o amiga que está aquí que aún no ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador, te pido, Padre, que tu palabra sane, que en tu misericordia, en el poder de tu Espíritu y de tu palabra, Señor, nos sanes, nos corrijas, nos instruyas, nos enseñes con ternura, pero también, Señor, endereces nuestros pasos. Que esta palabra sea una vara, que esta palabra, Señor, sea medicina, que sea un abrazo, que sea consuelo. Y, Señor, oramos como tu iglesia, clamamos que por favor esta palabra sea salvación también para aquellos perdidos que pudieran estar hoy aquí. Tú no te equivocas, Señor, todo lo haces bien y creemos esa verdad y sabemos que todos los que estamos aquí por tu voluntad, Señor. Lo has permitido así. Que ese pan que vas a ofrecernos hoy no sea despreciado por nadie, sino que todos lo reciban y que el perdido tenga salvación y vida eterna esta noche para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que me das de hablar tu palabra, pero, Señor, estoy temblando porque es una gran responsabilidad. Ayúdame, por favor, a ser fiel a tu palabra y a vivir, Señor, a hablarla con amor, pero con verdad y firmeza también. A vivirla con integridad, Señor. Te lo suplico, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, por favor leamos la Escritura. Juan 13, versículos 21 al 32, pero leeremos desde el 18 para tener un poco más de contexto. Retomaremos un poco lo que leíamos la semana pasada. Dice así la palabra de Dios desde el versículo 18. No les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó,
les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Perdón, hermanos. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Verso 28. Ninguno de los demás que estaban en la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Y vamos a parar ahí. Más adelante en la enseñanza retomaremos los versículos y leeremos el 31 y el 32. Un pasaje bastante interesante. La idea central de este pasaje, con la ayuda del Señor, pretendo explicar, es que debemos reconocer que los falsos discípulos pasan desapercibidos y traicionan al Señor entregándose a la oscuridad. Sin embargo, a pesar de la traición, Dios siempre es glorificado. Con el título La traición de un falso discípulo, vamos a ver hoy, será un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de ir más verso a verso, pero veremos 4 enseñanzas sobre el falso discípulo y la traición. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy a lo largo de este pasaje. Hermanos, cuando hablamos de traiciones, se supone que vienen de alguien cercano, ¿cierto? Y de un amigo. Y le voy a pedir a Isaac que venga, por favor. Isaac es un amigo, ¿verdad? ¿Y cómo estás, mi hermano? A veces cuando conoces a alguien, ¿verdad? Yo cuando conocí a Isaac, pues creo yo que nos caímos bien, ¿verdad? Según. Pero no éramos tan cercanos. La plática fue: ¿cómo está? ¿De dónde es? No, pues sí, qué caliente ha estado, ¿no? Y cosas así, cosas triviales que habla uno. Qué comida le gusta de su país, cosas de esas. Pero conforme se va acercando uno se vuelve más y más vulnerable, ¿cierto? Estás más y más cercano, la gente empieza a conocer más y más de ti. Y imagínate ahora, bueno, somos buenos amigos, creo que sabes cosas de mí que no quisiera que otros sepan, ¿verdad? Y yo también de él. Y nos volvemos más y más vulnerables, estamos confiando más el uno al otro. Pero ¿te imaginas que yo de repente, mis hermanos, ahí en ese abrazo, ¿verdad? Saque la Gillette. Y de pronto, bueno, esto se ve muy gráfico, por atrás mejor, que no se dé cuenta. Y lo empiezo a apuñalar, así de cercano que esté. ¿Cómo te sentirías? Muy mal. Muy muerto, ¿verdad? Bueno, sí, pero digo, aparte de muerto, ¿cómo te sentirías? Muy traicionado. Muy traicionado. Y saben, yo creo que más porque esta navaja me la dio él. Fue un regalo de Isaac. Mira, me sirvió para algo, hermano. Está como nueva. Traicionado, porque se supone que está aquí, estamos juntos, andamos juntos por la vida como buenos amigos, y ahora le estoy apuñalando, le estoy traicionando. Lo más doloroso de la traición es que no viene de los enemigos, que viene de los amigos. Y si un pastor te traiciona, ¿quién no te va a traicionar? Si la persona con la que duermes todas las noches, tu esposa, tu esposo, te traiciona, ¿quién más no te va a traicionar? ¿Cómo te deja ese tipo de traiciones? Gracias, Isaac. No voy a hacerlo. No, así dijo Judas. ¿Cómo queda esa persona? ¿Queda herida? ¿Queda sin la habilidad? Y yo creo que sin las ganas de confiar en absolutamente nadie más. Si mi esposa me traicionó, si mis hijos me traicionaron, si un pastor me traicionó, no confío ni en mi propia sombra. De hecho, hay dichos que así dicen, ¿verdad? No confíes ni en tu propia sombra, ni en ti mismo.
Y la verdad es que a veces nos traicionamos hasta nosotros mismos. El pasaje lo acabamos de leer en el verso 18. Jesús cita un salmo, el Salmo 41. Y dice que Él está ahí, dice, yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Y está citando el Salmo 41. Este es un salmo que escribió David. Se cree que fue cuando Ahitofel lo traicionó, uno de sus consejeros más allegados. Y curiosamente Ahitofel hizo lo mismo que hizo Judas. Él, al ver su traición y al ver que su plan no se había llevado a cabo como él quería, fue a su casa y se ahorcó. Muy similar a lo que pasó con Judas. Pero el Salmo 41:9 nos dice, hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Salmo 55, 12, 14 también dice, no es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Hermanos, cuando Jesús está ahí en ese momento, hablando con sus 12 discípulos, Él consideraba a todos sus amigos. Él estaba sirviendo a todos. ¿Te acuerdas que a Judas no lo brincó a la hora de lavarle los pies? Le lavó los pies a los 12. Les ofreció su bendición a los 12. Caminó con los 12, era cercano a los 12 y uno de los íntimos fue el que lo traicionó, Judas. Se cree que así estaban, ¿verdad? Es una pintura, pero esto está muy lejano de lo que históricamente practicaban los judíos en la cena de la Pascua. No estaban así, seguramente ni así se vestían. Era más, les decía, en la semana pasada vimos una imagen similar de cómo se cree que era una mesa casi hasta el suelo o nada, solamente unos tapetes. Y de acuerdo a lo que hemos leído, nos da información suficiente para armar esta teoría de cómo estaba acomodada la mesa. Porque dice el texto que en el verso 21, después de que Jesús les dice, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme, los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería. Y luego el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Ese es Juan. Juan estaba, yo sé que está en inglés, pero vamos hermanos, es John, sí se puede. Yo que sé que se acuerdan de las clases de inglés. Juan estaba al lado de Jesús y dice la escritura que estaba él al lado y que entonces Pedro le hizo señas. Hey, pregúntale a quién se refiere, porque nadie sabía quién era el traidor. Por eso se cree que lo más probable es que Pedro estaba en uno de estos asientos, frente a Juan, diciéndole señas, dile, ¿quién es? Pregúntale quién es. Y Jesucristo responde a Juan, es a quien le doy el pan mojado. Inmediatamente Jesús le ofrece ese pan a Judas, por eso se cree que Judas estaba sentado al lado de Jesús. Jesús estaba con Juan por un lado y por lo rápido que le hizo llegar el pan, se cree que Judas estaba también al otro lado de Jesús. Es interesante notar eso porque hay dos cosas que quiero que veamos. El pan mojado, culturalmente en ese entonces, se le daba solo a alguien de mucho honor. Estar sentado al lado de una persona como un rabí era algo de mucho honor también en las cenas. Imagínense a Jesús con Juan, el discípulo amado, pero también ahí está Judas, recibiendo una muestra de honor, de gracia por parte de Jesús. Judas era alguien de mucha confianza para los discípulos y era alguien a quien Jesús favorecía y le daba honor de esa forma. Le lavó los pies, le dio el pan mojado y aparte lo hizo, le permitió ser su tesorero. Qué interesante eso. La traición no vino de cualquier persona, vino de alguien de mucha confianza. ¿Te han traicionado alguna vez? Duele, ¿verdad? Lastima cuando es alguien que confías, alguien que compartes tiempo, alguien que compartes historias y tus adentros. Bueno, a Jesús lo traicionó un buen amigo, lo traicionó Judas. Nosotros hoy entendemos a Judas como un supervillano, pero no se portó así siempre. Él tenía un disfraz de amigo cercano. Por eso es que esa traición fue muy dolorosa. Pero quiero que notes cómo Jesús le ofrece sus muestras de gracia hasta el final.
Y eso es algo muy interesante. El título de hoy es La traición de un falso discípulo. Y hasta el último momento Jesús le estaba ofreciendo el pan. Recuerda lo que simbolizaba el pan en ese momento. El pan simbolizaba el sacrificio de Cristo. Y Jesús le está ofreciendo, mira lo que voy a hacer por ti. Aquí está. Hasta el último momento ofreciéndole su gracia. Esto es lo que quiero hacer por ustedes. Tómalo, Judas. Judas dice que lo comió, pero en ese momento Satanás entró en él. Mostrándonos, hermanos, que él por completo había rechazado a Jesucristo hasta ese momento. Se cree que lo hizo porque lo que acababa de pasar antes, ¿se acuerdan de la semana pasada? Jesús se humilló como un esclavo para lavar los pies. Jesús no quería a ese Mesías. Yo no quiero un Mesías que sea un siervo. No quiero un Mesías que sea un esclavo lavapiés. Tal vez en el contexto latino dirían lavapatas, ¿verdad? Algunos países. Algo humillante. Alguien que toca lo sucio. Yo no quiero ese Mesías, quiero un Mesías libertador, alguien que haga lo que espero. Pero es algo interesante con respecto a cuando revelamos lo que hay en nuestro corazón. Cuando los demás no hacen lo que tú quieres, es un buen momento en el que las personas mostramos lo que somos. Eso es algo importante. Cuando tú no haces lo que otros quieren, entonces te muestran su verdadera cara. Fue algo muy parecido a lo que ocurrió con Judas. Cuando Jesús no fue el Mesías que él esperaba, él mostró su verdadero rostro. No soy tu amigo, no soy tu discípulo. Qué interesante. Judas realmente estaba muy bien disfrazado, hermanos. Nadie sabía. Ve por favor conmigo ahí el versículo 22. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes va a traicionarme, los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería. Nadie tenía en mente, y a lo mejor algunos, no sé, tal vez pensaron en Pedro, porque no hace mucho le dijo, diablo, apártate de mí, Satanás, no piensas como el Señor, piensas solo como la perspectiva del mundo. ¿Se acuerdan cuando le dijo, no, Señor, nunca vuelvas a decir que vas a ir a la cruz? Apártate de mí, Satanás. Tal vez otros pudieran haber pensado en otros, pero no sabían realmente a quién se refería. Judas estaba muy bien disfrazado. Pero quiero compartirte 3 verdades sobre los falsos discípulos. Y creo que esto nos va a ayudar, no solo, por favor, no lo tomes como para que andemos con una lupa identificando a los otros, sino para analizar nuestro propio corazón. Y es importante aprender de este pasaje. Mira, nadie sabía, pero creo que una de las primeras cosas que vamos a ver es que el discípulo falso no cree ni se somete a Jesús como Señor. Mira, Mateo lo explica de una forma muy clara qué era lo que estaba pasando ahí. Mientras comían, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos muy afligidos, mira este detalle, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Y dice el verso 25, Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? Esa diferencia parece muy sutil, pero todos los discípulos le dijeron Señor, con excepción de Judas. Judas le dijo Rabí, significa maestro. Todos reconocieron que Jesús era el Señor, pero cuando Judas le pregunta, ¿seré yo? Le pregunta, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo Rabí? Tal vez sea un detalle insignificante para muchos, pero esto es muy revelador. Todos creían en Jesús como Señor, menos Judas. Judas no creía en Jesús como el Señor. Él lo veía como un maestro, como un instrumento que él podía usar para sus propios beneficios, para sus propios deseos egoístas. Judas pregunta de una forma interesante, ¿seré yo maestro? Y creo que eso debemos hacernos esa pregunta. ¿Cómo veo a Jesús? ¿Veo a Jesús como algo que Él no es, como alguien que Él no es? ¿Lo veo como un personaje histórico? Yo he preguntado a algunas personas, ¿crees en Jesús? Muchos dicen sí. Creo que Él vino, murió y ya se quedó. Creo que ese Jesús, el Jesús tal vez un alienígena que vino y lo matamos, pobrecito, y pues ya por eso los aliens no nos visitan. Lo he dicho mucho, es que es algo que se dice por ahí muy a menudo. Otros prefieren creer en cualquier Jesús, menos el Jesús que Jesús dijo ser. Los discípulos ahí están diciendo, no, creemos que tú eres el Señor, pero Judas dice, no, eres mi rabí nada más, eres maestro. Por eso la primera enseñanza que encontramos es que el falso discípulo no cree ni se somete a Jesús como Señor.
Ese título es importante. Decir que Jesús es mi Señor es reconocerlo como el dueño de mi vida, aquel que me da permiso, aquel que debo pedirle permiso de mis decisiones, aquel a quien rindo mis deseos y voluntades. Con un maestro no hacemos eso. Con un rabí no hacemos eso. Pero con un Señor, sí. Al Señor no se le dice no. Al Señor se le sigue, se le ama, se le muestra devoción y lealtad. Qué importante. Un falso discípulo no cree en Jesús como Señor. Número 2, el falso discípulo finge amor y se apasiona por ayudar, pero sus motivos realmente son egoístas. Y esa parte es importante, no quiero que pierdas detalle del por qué. A lo mejor tú dices, bueno, es los que han visto Superman y tú ves Superman. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué a Superman no saben que es Superman si solamente tiene unos lentes y ya? Se los quita y se los pone y nadie lo reconoce. Bueno, Judas no era así. Él de veras se disfrazaba muy bien. Mira, él estuvo en esa campaña misionera en la que los 12 fueron, hizo milagros, hizo tal vez las mismas cosas, oró, caminó con Jesús, era alguien de mucha confianza, parecía la puritita verdad, Judas. Estaba viendo algunas canciones de despecho esta semana con el fin de traerles alguna ilustración. Casi todas tenían malas palabras, me decidí a no traer ninguna. Pero hubo una en particular que me llamó mucho la atención y tiene el título Judas no murió, así se llamaba la canción. Y lo que decía era eso, yo le di todo, yo confié en esta persona y resultó ser una traicionera. Judas no ha muerto, decía la canción. Qué interesante, a veces pensamos que la traición viene de alguien bastante obvio, pero el traidor se disfraza muy bien, finge amor, finge pasión por ayudar a otros. ¿No has conocido a alguien que, oye, vamos acá, oye, esto, oye, estoy preocupado por ti? Es que por fuera está clavando la daga en tu espalda, te traiciona, habla mal de ti. Aquí en la iglesia no se da eso, ¿verdad? Bueno, fuera, hermanos. Ocurrió en el círculo del Señor Jesucristo. Y aquí entre nosotros ha ocurrido, va a ocurrir también. Está ocurriendo quizás y va a seguir ocurriendo. Porque entre el trigo va a crecer la cizaña también. Y debemos de ser astutos. Cuando yo estoy haciendo algo, ¿lo estoy haciendo de verdad para el Señor o estoy fingiendo amor? Cuando yo practico algo de lo que dice la Escritura, ¿lo hago por egoísmo, para que me vean? Recuerda, la semana pasada vimos que Jesús lavó los pies, no para llegar a ser alguien, sino porque Él sabía quién era. Cuando hacemos algo por otros, ¿lo hacemos para apantallar, para quedar bien, para obtener alguna posición? ¿O lo hacemos con un corazón genuino, íntegro en amor para nuestro Dios y en amor a otros? Cuidado, porque los falsos discípulos fingen amor. Son unos buenos actores y actrices. Ve al que está a tu lado, así con una mirada de sospecha. ¿Seré yo, Señor? Espero que no. Algunos ya tienen la miradita así, pero están cansados. Tercera enseñanza que encuentro es que el falso discípulo al final traiciona y abandona la comunión con Cristo y la de los demás. Todos en algún momento hemos fallado a otros, hemos fallado al Señor o a algún hermano o en la familia. Pero no estamos hablando del momento, estamos hablando al final de la vida. El falso discípulo termina en un completo rechazo al Señor y a la comunión con Él. ¿Notaste el detalle con Judas? Dice, Jesús le contestó, verso 26, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Algunos se preguntan, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué Jesús no lo salvó en ese instante? ¿O le volvió a advertir? Jesús ya le había advertido mucho a todos, incluido a Judas. Jesús había mostrado suficiente gracia, mucha, abundante gracia. Incluso hasta en ese instante le mostró su gracia. Pero ahí vemos representado con un claro, un vivo ejemplo lo que nos dice Romanos 1. Cuando las personas conocen a Dios y deciden no adorarlo como Dios, Dios les da lo que ellos quieren.
Cuando las personas tienen una revelación de Dios, pero al tener la revelación de Dios, toman la decisión de no confiar en Él y no someterse a Él como Dios, Dios les entrega a sus deseos. ¿No quieres una vida conmigo? Te voy a dar lo que quieres. Te entrego a lo que tú quieres. Y es como estar en el estire y afloje con una cuerda. Dios te está atrayendo hacia Él. Y tú sigues jalando en tu necedad. No quiero, no quiero. Después de mucho, tu corazón se endurece tanto que el Señor lo que hace es, ok, eso es lo que quieres, te voy a dar lo que quieres. Y suelta la cuerda. Y te vas con todo a la oscuridad. Dice Romanos capítulo 1 que Dios les entrega a una mente entenebrecida, a un razonamiento perdido, y las personas se vuelven todavía más y más necias y duras y oscuras en su mente y en su corazón. Cuidado con endurecer tu corazón. Tal vez el Señor te ha hablado mucho, pero Hebreos nos dice en 4 ocasiones, en esos pasajes que hemos visto en más de una vez aquí, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La invitación siempre es a eso. ¿Por qué no detuvo el Señor a Judas ahí? Porque Judas ya había decidido en un total rechazo ir contra el Señor. No deseo someterme a este Mesías. No deseo confiar en Jesús como mi Señor. No deseo confiar en Él como mi Salvador. Satanás entró en él y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Verso 28, ninguno de los demás que estaban en la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Y Jesús dice, pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Y esta parte es bien interesante. Él se fue enseguida, abandonó, la cena no había terminado, pero él de volada se fue. Se fue rápido. Y se fue y se internó en la noche. Se entregó a la oscuridad. El Evangelio de Juan siempre está jugando con estos dos conceptos desde el capítulo 1. La luz y la oscuridad. El día y la noche. Y siempre representa la noche como algo malvado, como algo oscuro. Lo hemos visto a lo largo del estudio de este Evangelio. Y nuevamente aquí da ese detalle, Juan. Dice que Judas, después de abandonar la comunión que estaban teniendo, él se internó en la noche. El rechazo, el abandono a Jesucristo implica que te has elegido por la oscuridad. Eso es lo que nos dice el capítulo 3 de este Evangelio. La condenación del ser humano, hermanos, no es por el pecado, es consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, pero no hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Sin embargo, el rechazo al Salvador es lo que condena al ser humano. Porque la Escritura dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En eso consiste la condenación. Que el hombre no quiere creer, decide, elige voluntariamente no creer, no someterse, no abrazar la luz, no ir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y aman más las tinieblas que la luz. Esto es la representación de eso que ya la Escritura nos ha venido diciendo en el capítulo 3. A Judas se le ofreció el pan, la gracia, pero él enseguida rechaza al Señor y se interna en la oscuridad, abraza la oscuridad. Y es una oscuridad que no solamente estaba por fuera, sino ahora ya estaba muy adentro en su corazón. El falso discípulo al final traiciona y abandona la comunión con Cristo. Juan lo repite nuevamente en su carta, la primera carta a la iglesia, primera de Juan 2:19, dice, a esas personas salieron de nuestras iglesias, y está hablando el contexto de falsos maestros, falsos creyentes, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Lo repite varias veces. Cuando alguien decide abandonar la comunión con Cristo y se aleja, es una prueba de que muy probablemente esa persona nunca le perteneció al Señor Jesucristo en primer lugar. Ahora, quiero ser muy claro, no estamos hablando de aquellos que cambian de iglesia, porque este es un pasaje muy mal usado por muchos. A veces cuando alguien se sale de una iglesia, inmediatamente es que no eran de nosotros, no eran salvos, por eso se cambiaron de iglesia. Y si los ve por allá, no los salude, no les hable. No estamos hablando de eso. Hay una gran diferencia. A veces reciben heridas en las iglesias. Nos cambiamos, a veces el Señor te mueve de lugar. Pero estamos hablando de aquellos falsos creyentes que abandonan la comunión con Cristo y se van.
Terminan su vida en un constante y en un determinado rechazo hacia Cristo. Al irse, demuestran que realmente nunca fueron parte del cuerpo de Cristo. Eso es algo muy importante de notar. No todos son de nosotros. No todos van a ser de nosotros. Solo aquellos que tienen comunión con Cristo. El falso discípulo no quiere nada con Cristo. Es fácil identificarlos. Aquellos que tal vez puedan decir, a mí me gusta estar con ustedes, me gusta la música, ojalá, me gusta la comida, ojalá también, me gustan las risas, me gusta el compañerismo, pero ya cuando empiezas a hablar de Cristo me incomoda. Yo tengo otra perspectiva de eso. Y no creo que esté mal pensar diferente. Oh, no, Dios nos hizo libres para pensar distintos. Lo que es muy peligroso es no someterte a la palabra del Señor. Porque entonces eso implica en tu rechazo a Cristo vas a terminar en condenación. No hay pecado que el Señor no perdone. Pero si tú le rechazas al único que puede salvarte de esos pecados, vas a morir en tus pecados. Recordemos lo que dice Juan 8. A menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. El falso discípulo abandona y traiciona al final al Señor. ¿Cómo podemos detectar a un falso discípulo? Bueno, es difícil. De hecho, nosotros realmente no sabemos. Si te diste cuenta al inicio, en el versículo 18, dice el Señor Jesucristo, yo conozco a los que he elegido. Diga conmigo, yo no conozco a los que Él ha elegido. Dígalo, por favor. Dígale que está a su lado. Usted y yo no conocemos a los que Él ha elegido. El Señor sí conoce a los que Él ha elegido. Por eso en el día final, nosotros no vamos a ser llamados a separar el trigo de la cizaña. Los ángeles son los que los van a hacer. Nosotros no estamos llamados a hacer esa separación. Pero hay algo distintivo entre el verdadero discípulo y el falso. Y es que el falso discípulo no pasa la prueba de la luz. Es como un billete. ¿Te has dado cuenta cómo hay gente checa los billetes? Los rayan, algunos con una pluma, ¿verdad? Pero otros inmediatamente sacan, hay un billete, ¿verdad? Y cuando están, miren, voy a sacar aquí mi billete de 100. Oh, saqué el de 1, perdón. El de 100 lo dejé por allá en casa. Y de volada le hacen así, a la luz. Porque es contra luz que te das cuenta si es falso o es verdadero. Todavía puedes equivocarte. Hay copias muy idénticas que no pasan esa prueba quizá, pero hay algo que cuando el falso creyente se contrapone con la luz, termina huyendo. No la tolera. Cuando expones a alguien a la palabra, a la luz de la palabra, o se queda o termina huyendo, porque ama más sus pecados. El falso creyente no pasa la prueba de la luz. Y por último, el Señor soberano, hermanos, es glorificado a pesar de la traición. Esta última parte con lo que termina nuestro pasaje de hoy me parece muy interesante y quisiera que leamos nuevamente versos 31 y 32. Bueno, de hecho no lo hemos leído, más bien que leamos. Por favor, sígueme con tu vista. Dice así: en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo, y lo hará de inmediato. Wow. ¿Qué estás haciendo, Jesús? Cuando estamos leyendo ese pasaje, te acaban de traicionar, acaban de salir, y sabes lo que va a ocurrir después, y luego estás hablando de que vas a recibir gloria a pesar de eso. Parece algo desconcertante si nos ponemos a pensar la implicación que tenía esa traición. No solamente era la traición de un amigo, implicaba que gracias a esa traición lo iban a escupir en la cara, lo iban a bofetear, le iban a azotar sus espaldas, todo su cuerpo iba a ser molido, iba a estar desnudo por horas en una cruz colgado, desangrándose, con una corona de espinas, recibiendo las burlas de un montón de personas, toda la humanidad representada, la autoridad, los oficiales, los soldados, la autoridad religiosa, la gente común, los criminales, todos se burlaron de Cristo en la cruz. ¿Y tú estás hablando de gloria? ¿Cómo es eso? Hermanos, realmente el Señor soberano es glorificado a pesar de la traición de Judas.
a pesar de la traición de cada uno de nosotros, a pesar de la cruz. De hecho, es en ese momento el más glorioso, porque en la cruz vemos manifestada la misericordia de Dios, su amor y su gracia, a la misma vez que su justicia y su santidad. La sed de venganza y la ira satisfecha de Dios, y nosotros recibiendo su gracia y su amor y su compasión y misericordia. Es el momento más glorioso, la cruz, aún a pesar de la traición de Judas. Hay quienes dicen, no, es que mira, Judas no era el malo, realmente estaban de acuerdo Judas y Jesús y le ayudó a Jesús. Bueno, no es lo que dice la Biblia. Es una interesante teoría, si quieres creerla, tú eres libre de hacerlo. Pero yo te invito a creer la verdad. Lo que dice la Escritura no es eso. Dice que Judas le traicionó. Dice que el Señor Jesús pudo tener su corazón lleno de gozo y de paz, a pesar de esa traición, porque Él sabía el gozo que estaba adelante de la cruz. La cruz significaba salvación para muchos. Para ti, para mí, la oportunidad de conocer a Dios de una forma en la que no la habíamos podido conocer. Hermanos, qué interesante esta parte. El Señor se glorifica aún en este momento de mucho dolor. Pensando en ello, y un ejemplo súper banal y trivial, y definitivamente no es nada como eso, pero tal vez nos dé una idea. Yo ponía a pensar, ¿qué momento de dolor y sufrimiento es un momento glorioso para nosotros también, para poderlo entender? Uno de ellos, y les digo, el más trivial, sería estar en el gimnasio. Yo en algún momento llegué a acompañar a algunos de ustedes, me animaron a ir al gimnasio y nos íbamos en un grupo. Y ahí estábamos, y me acuerdo cuando ya no podía, como con 2-3 libras, y estaba ahí y tenía que gritar. Decía, ¡ah! ¿Verdad? Y me acuerdo la primera vez fue Gael conmigo y dice, no, otra, la última, al fallo, decía Gael, al fallo. No sé al fallar qué, estaba fallándome ahí todo. Estaba ya ahí y lo lograba hacer al final. Y todos, no, lo hizo muy bien. Y yo me sentía glorioso en ese momento, en ese sufrimiento. Súper tonto ese ejemplo. Pero quiero ponerte un ejemplo un poquito más real para ustedes, hermanas, también. ¿Qué tal cuando estás a punto de recibir a tu hijo? Y estás en esa sala de parto experimentando uno de los dolores más increíbles e inimaginables, que solo Dios sabe por qué a ustedes les dio ese honor de traer la vida al mundo. Y estás ahí y estás sufriendo y está el esposo ahí dándote aliento y hasta le dices, mira, ya cállate, por tu culpa estoy aquí. Y estás ahí sufriendo y hasta te dicen, dale más fuerte, y tú estás ahí, ¡ay! En ese grito. Y bueno, estuve en 2 de los partos de mis hijos y fue horrible, te puedo decir. Fue horrible. Yo entiendo por qué se desmaya la gente estar ahí y ver todo eso y wow, es increíble, es horrible, pero es increíble. Pero qué maravilloso cuando finalmente traes esa vida al mundo y lo cargas y estás ahí y lo limpias y le das un besito. Es un momento glorioso. A pesar del dolor, la cruz de Cristo tiene alcances infinitos. Pero para que logremos entender cómo esta traición y este dolor y esos azotes y ese sufrimiento era un momento de gran gloria, en el que el Hijo iba a ser glorificado y el Hijo iba a glorificar a Dios de ese momento. ¡Qué gran gloria! Porque su sufrimiento, dice Isaías 53, trajo la vida a muchos. Ustedes y nosotros, los que hemos confiado en Cristo a través de la cruz, hemos tenido nueva vida. Y todos los que quizás algunos están aquí sin tener esa vida, hoy pueden tenerla gracias a la gloria de Cristo en la cruz. El Señor soberano es glorificado. ¿Por qué lo quiso hacer así? Hermanos, Él es soberano. Fue su plan glorioso. Isaías 53, me encanta cómo lo llama. Era parte del buen plan del Señor, aplastarlo, destruir, hacer sufrir al siervo en la cruz. Y así fue su plan. Y lo vemos una y otra vez. De hecho, yo he escuchado, si quieres algo que valga la pena, tienes que esforzarte y sufrir. ¿Qué no lo decimos nosotros también? Tenemos que esforzarnos. Bueno, nuestra salvación, alguien se esforzó. La vida eterna que tenemos, Jesucristo lo hizo por nosotros. Se esforzó hasta la sangre, hasta su última gota, para darle salvación a cada uno de los que estamos aquí. Dile al que está a su lado, eso es glorioso. Eso es lo más glorioso. Ojalá tú puedas verlo también.
el Señor soberano es glorificado a pesar de esta traición. Pero sabes, se sigue glorificando al día de hoy. Porque todos nosotros experimentamos, y ya lo hemos hablado, traiciones, heridas de las personas que deberían de amar y cuidar de nosotros. Pero incluso en esos dolores Dios se glorifica. No sé cómo lo hace. No me preguntes de qué manera, ni en qué momento, ni en qué circunstancias. Pero sabemos que Él lo va a hacer. Si tú estás atravesando hoy en día una traición, yo quiero recordarte lo que dice Hebreos. Que Jesucristo puede comprendernos porque Él sufrió todo lo que nosotros podemos sufrir. Por eso es compasivo con nosotros. Es un buen sumo sacerdote, es decir, un buen intermediario, alguien que puede comprendernos a la perfección. Sabe de dolores, sabe de traiciones, sabe de heridas profundas. El Señor conoce tu dolor y quiere glorificarse a pesar de ese dolor. Pregúntate, no le digas al Señor, Señor, sálvame. Como dijo Jesús, ¿qué voy a decir? ¿Se acuerdan hace unas 3 semanas? Sálvame de esta hora, pero si eso es a lo que vine. Mejor diré, Señor, glorifica tu nombre. Pregúntale al Señor, ¿cómo te vas a glorificar? Señor, me está doliendo mucho. Me está doliendo la pérdida. Me está doliendo, Señor, la traición. Me está doliendo las heridas de esta persona que le llamaba amigo, que le llamaba amor, que le llamaba esposo o esposa. Me duelen las heridas de esta persona que me ha causado. ¿Cómo te vas a glorificar, Señor? Ayúdame. El Señor ahí va a estar. Iglesia, Él sigue siendo un Dios fiel. Y Él todo lo hace bien. Y a pesar de nuestro pecado, el que hemos causado, las heridas que hemos causado a otros y las que nos han causado a nosotros, Él se va a glorificar. Confiemos en su plan. El Señor nos ha creado para estar en relación y estamos en ese plan, en esa relación de confianza. Y es horrible cuando alguien te traiciona, ¿verdad? Te hiere, alguien que está en ese vínculo, como lo decíamos, a veces es el cónyuge, lastima. Pero lo que hace la cruz de Cristo es invitarnos a una relación con Dios, a pesar del pecado que otros cometen contra nosotros y que nosotros mismos cometemos. Porque la realidad, mi hermano, es que todos hemos traicionado a Dios. Y cuando vemos a la cruz de Cristo es una invitación no solamente a recibir el perdón, sino a dar ese perdón que se nos ha dado. Casi siempre doy ese consejo cuando hay situaciones terribles y de veras bien horribles en parejas. Y siempre hago la invitación que nos hace la palabra. Recuerda que esos pecados ya Cristo los llevó en la cruz. No sabemos si va a haber reconciliación, pero el perdón siempre tiene que estar, porque alguien se supone ya te perdonó a ti. Y siempre la invitación es recordar esta parábola de los 2 deudores. Cómo aquel persona que debía millones y millones, el rey se lo perdonó todo. ¿Y qué hizo al salir de ese lugar? Fue a buscar al que le debía apenas un poco. Y lo ahorcaba, dice, y le decía, le exigía que le pagara hasta el último centavo. ¿Que acaso no le habían perdonado mucho más a él? Hoy quiero recordarte, sí, las traiciones contra nosotros son graves, son dolorosas. No estoy minimizando tu dolor, pero nunca nadie te va a ofender ni te va a lastimar tanto como nosotros hemos ofendido al Señor, porque Él es el único digno. Nosotros quizás, hermanos, hemos sufrido cosas que incluso hasta nos merecíamos. Porque hay personas que nos dijeron, amigo, date cuenta, y nunca quisimos oír. Y pagamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero a Cristo le ofendimos una y otra vez por nuestra necedad y nuestro pecado. Y aún así Él nos extendió su gracia y su perdón. Ya que está a tu lado, tú y yo hemos traicionado al Señor. Y aún ahí Él nos ha perdonado. Pero cuando nos ofrece ese perdón, nos invita a una relación mucho más grande, a tener comunión con Él, con otros a nuestro alrededor. Y ya no solamente somos Él y yo, sino que nos invita a extender ese perdón, esa gracia y esa misericordia a todos alrededor. Hay relaciones que la reconciliación quizás sea imposible en esta vida. Pero hay cosas que el Señor restaura y he visto milagros con mis propios ojos. Matrimonios resucitados, relaciones restauradas. Amistades sanadas. Eso es lo que hace la gracia, hermanos. Cuando tú eres receptor de esa gracia, estás capacitado en el poder del Espíritu para dar esa gracia. Por eso dice la Escritura, den de gracia lo que recibieron de gracia. ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor a través de Cristo? Amén, gloria a Dios. Estamos invitados, llamados a extender esa gracia
y ese perdón. Nosotros le amamos a Él, diga conmigo, porque Él nos amó primero. Él nos amó en esa cruz, fue la demostración más grande de su amor. Hay preguntas para nosotros hoy que quiero hacer. Iglesia, la primera pregunta para nosotros. ¿Estamos buscando constantemente someternos al señorío de Cristo como corresponde a un verdadero creyente? Quiero aclarar que hoy en día hay una enseñanza que dice que si yo no me rindo en totalidad a Cristo y soy perfectamente obediente, realmente no soy salvo porque entonces no veía a Jesús como mi Señor. No es de eso de lo que estamos hablando y yo creo que eso es una enseñanza equivocada. Creemos que la Biblia enseña que el único requisito para ser salvo es confiar en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Pero ahora que eres un hijo de Dios, estás llamado. Tu obligación y mi obligación es seguir a Jesucristo no solo como Salvador, sino como Señor. Y constantemente rendir mi vida a Él como mi Señor, porque no solamente me salvó, Él también me compró. Soy de Él, le pertenezco. Y el llamado para nosotros, iglesia, es que todo lo que hagamos, lo hagamos constantemente pensando en rendir nuestras vidas a Cristo como Señor. No para impresionar a otros, no para quedar bien, sino porque Él me ha comprado. Yo quiero dar todo de mí a mi Señor. Por eso dice la Escritura en Tito capítulo 2, un pueblo celoso de buenas obras. Amén. La siguiente pregunta para ustedes, iglesia, es que, y para mí también, es la siguiente. ¿Confiamos en que Dios va a ser glorificado aun cuando sufro una traición o una injusticia? Es muy duro, es muy difícil, pero siempre debemos preguntarnos eso. Señor, ¿qué estás haciendo en esto? ¿Qué me estás enseñando? ¿Cómo te vas a glorificar? Por el contrario, a veces decimos, ¿de veras estás aquí? ¿Estabas dormido cuando eso pasó? ¿Me descuidaste? ¿Por qué no me advertiste? ¿Qué pasó contigo, Dios? ¿No estás? ¿Eres de mentiras? ¿No eres real? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Jesucristo nos lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Confíen en mí, yo ya vencí al mundo. El llamado que tenemos como discípulos de Cristo es a confiar en que Dios va a ser glorificado a pesar de nuestras pruebas. Aún en medio de las traiciones, aún en medio de la injusticia. Nuestra comunidad, nosotros como familias, estamos experimentando pruebas todos los días. El año tal vez no va empezando, decía Cristian, ya es la segunda semana del año y estamos con mucho estrés, con mucha presión. Y apenas es la segunda semana de enero, la llamada cuesta de enero. Algunos parece una pared de enero, ya no me deja pasar. Pero quiero recordarte, hermano, que sigue siendo el mismo Dios. Y que Él está con nosotros. Y que Él se quiere glorificar aún en este difícil comienzo. Amigo, amiga que estás aquí, quiero hacerte esta pregunta. Tú que tal vez estás sentado a la mesa con Cristo, pero no has confiado en Él. Si tú estás con Cristo, ¿estás rechazando la salvación que te está ofreciendo? Tal vez has estado acompañándonos por semanas, por meses o años, como Judas. Mira, quiero decirte, tú puedes estar cerca de la iglesia, cerca de las cosas de Dios, saber mucho de la Biblia, saber mucho de otras cosas, llevar una vida religiosa o ser una persona muy espiritual o muy estoica. No, yo estoy bien con lo que sea que ocurra. Puedes ser una persona que tal vez esté llena de luz, aparentemente, pero ser igual que Judas. Hoy Jesús una vez más te está ofreciendo su pan. Y te da ese privilegio, ese ofrecimiento de honor. Y te dice, confía en mí. Esto es lo que he hecho por ti. He dado mi cuerpo para que tengas vida. No salgas de aquí, por favor, sin arrepentirte. Confía en el Señor Jesucristo. Pídele que Él venga a tu vida, a tu corazón. Recíbelo hoy. No rechaces ese pan y salgas de aquí y te internes en la noche nuevamente porque no sabes si va a ser la última oportunidad que el Señor te dé. Tal vez te digas, mira, Él es tan bueno y si es tan bueno como Él dice, en ese momento Él me va a perdonar. La oportunidad es hoy. El día del juicio no va a haber oportunidades. Es hoy que el Señor te está invitando y te está llamando. Recibe mi pan, confía en mí para que tengas vida.
Dice la Escritura en Ezequiel que Dios no quiere la muerte del perverso. Él no desea la muerte del pecador. Él no quiere que nadie se pierda. Dice la Escritura, varias veces lo menciona y hoy te dice, yo no quiero que mueras en tus pecados. Quiero que tengas salvación y vida eterna. Por favor, no rechaces el pan que Cristo te ofrece hoy. Tal vez no es el que quisieras. Tal vez no es el que te gusta. Tal vez viene con picante. Yo no sé cómo tú veas o por qué lo has rechazado hasta este día. Pero la invitación sigue siendo vigente hasta este momento. No endurezcas tu corazón. Él te está llamando. Recíbelo. Es todo lo que tienes que hacer. Decir, Señor Jesús, sálvame. Sí creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Sí creo, Señor, ayúdame en mi dolor. Sí creo, Señor, por favor, dame la fuerza para enfrentar lo que viene. Él está dispuesto a salvarte. No seas como Judas. No seas un traidor. Él ha venido siguiéndote. Ha venido atrayéndote. Es más, hasta te salió el muñeco en la rosca, estoy seguro. Ayer hablaba de eso con unos amigos. Tú no encontraste el monito te encontró a ti. De una y mil formas Dios te ha llamado. Hoy te ruega otra vez a través de su siervo que confíes en Él para salvación. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Estamos hoy aquí rendidos ante ti, pidiéndote que nos ayudes por favor a vivirla. Como tu iglesia, Señor, hemos oído principios y enseñanzas tan importantes para nosotros. Por favor, danos tu gracia. Y aquellos que están entre nosotros, Señor, que están sin Cristo, recuérdales, Padre, que eres tú invitándoles a participar de esta comunión sin igual, de la salvación y la vida eterna. Sálvalos para tu gloria, Señor, que hoy se arrepientan y llamen a Cristo para salvación. Tu gracia, Señor, sigue siendo real el día de hoy. Nuestros pecados son tantos, nuestras traiciones, las que nos han hecho y las que hemos hecho, son muchas. Y nuestros pecados contra ti también lo son, pero tu gracia es mayor. Señor, ayúdanos por favor a abrazar esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.